gracias por estar en nuestra cuarta semana de la serie de Inquebrantables de grupos pequeños de Iglesia Amistad. Mi nombre es Arturo Vargas, pastor de Iglesia Amistad, y me da mucho gusto que estés con nosotros en esta clase de grupos pequeños. Espero que las últimas semanas hayan sido de bendición para todos ustedes. Y por supuesto, a mí me da mucho gusto estar en cada uno de los grupos pequeños, compartir con todos ustedes, mirarlos los domingos y hablar acerca de lo que Dios está haciendo en sus vidas y de lo que juntos estamos aprendiendo a través de estas lecciones de Inquebrantable. El domingo pasado en la congregación estuve compartiendo la enseñanza de cuando te piden hacer algo imposible. Recuerden que la primera parte del grupo pequeño, vamos a repasar un poquito el sermón que estuve compartiendo el domingo, porque durante su tiempo en grupos pequeños, en la guía de grupos pequeños, ustedes tendrán algunas preguntas extras para que puedan seguir reflexionando y evaluando y estudiando la palabra de Dios. Estuve compartiendo entonces acerca de cuando te piden hacer lo imposible. La historia de Daniel en verdad es increíble. Esta historia está pasando aproximadamente cuando Daniel tiene 17 años de edad, un jovencito que está teniendo que tomar decisiones muy importantes en su vida. El rey Nabucodonosor ha tenido un sueño, ha tenido una pesadilla. Esta pesadilla lo tiene muy inquieto, este sueño lo tiene muy inquieto. Y como la gente en Babilonia eran muy religiosos y muy creyentes de los adivinos, de los brujos, de aquellas personas que dicen y proclaman que ven el futuro, el rey Nabucodonosor manda a traer a los adivinos del reino y les dice el rey Nabucodonosor que le digan su sueño y después ellos tenían que decirles de qué se trataba el sueño, tenían que compartir con el rey lo que significaba el sueño. Pero los adivinos, pues por supuesto ellos no sabían el sueño del rey Nabucodonosor, así es que ellos les están pidiendo al rey Nabucodonosor, pues cuéntanos el sueño. Y Nabucodonosor, muy inteligente, les dice, no, si ustedes son adivinos, ustedes deben de saber mi sueño. Y no solamente deben de saber mi sueño, pero también deben de saber el significado del sueño, de lo que yo soñé. Y porque no pueden, ninguno de ellos prácticamente le dicen a Nabucodonosor, lo que nos estás pidiendo es algo imposible, no lo podemos hacer si tú no nos dices lo que soñaste. Entonces el rey muy enojado manda a matar a todos los magos y a todos los adivinos del reino. Sucede entonces que como David era parte de ese grupo selecto de personas muy intelectuales, con muchas letras, porque él ha estado estudiando a este nivel impresionante en Babilonia, a Daniel también lo van a matar junto con sus amigos. Pero la escritura dice que Daniel oró y buscó de Dios, y Dios le mostró a Daniel, le mostró el sueño de Nabucodonosor, y no solamente el sueño, Dios le dijo el significado del sueño. El domingo en la congregación yo estuve compartiendo cuando te piden hacer algo imposible, como es el caso de Daniel. Dime el sueño, dime lo que soñé y después dime el significado. Era humanamente imposible. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a repasar las preguntas que estuvimos haciendo, que estuvimos contestando el domingo con las respuestas. ¿Qué debemos de hacer cuando te piden hacer lo imposible? Ahí en sus notas, lo primero, no te desesperes o no te asustes. Recuerda que Dios está en control. El segundo, pregunta, ¿por qué? Conoce los hechos y la motivación de la persona. Es importante conocer las motivaciones y los hechos. Haz preguntas. Tercero, pide un tiempo para buscar una solución. Si te piden hacer algo imposible, la esposa te pide algo imposible, el patrón te pide algo imposible, el maestro en la escuela te pide algo imposible, pide un tiempo para entonces buscar una solución para ese problema. Cuarto, consigue el apoyo de oración de tus amigos. Y para todos ustedes que están en grupo pequeño, tienen amigos. Cada reunión, ustedes al final de la reunión se pueden juntar y orar por algún problema que parece imposible. Nos volvemos amigos y compañeros de oración, y eso es uno de los beneficios de estar en un grupo pequeño. Quinto, ora y espera que Dios te ayude de una manera sobrenatural.
ora, pídele a Dios que Dios te ayude y vamos a empezar a creer en lo sobrenatural de Dios. Daniel, por supuesto, era imposible que él supiera lo que el rey había soñado. No podría saberlo, humanamente no habría forma. Los adivinos, los magos, los brujos fallaron en su intento, porque no había una forma humana de saber lo que el rey había soñado. Mas, sin embargo, Daniel tenía el favor de Dios y Dios de una forma sobrenatural pudo revelarle a Daniel este sueño y también el significado del sueño. Sexto, alaba a Dios. Recuerden que es importante cuando Dios responda, alabar a Dios, reconocerlo por lo que Él hace, por quién es Él. Y número 7, usa lo que Dios te muestre para salvar a otros. Es muy importante cuando Dios nos ha mostrado algo, compartirlo con otras personas para que esas personas también encuentren salvación. Y número 8, dirige a las personas hacia Dios. Esto es increíble porque Daniel, a partir de esto que él pudo lograr, que Dios le permitió y que pudo lograr, pues fue un gran testimonio para el rey, para Nabucodonosor y para todas las personas que estaban cerca de él, mirando que verdaderamente Dios, el Dios de Daniel, era el verdadero, era el real. Y ninguno de los magos, de los adivinos, de aquellas personas que decían predecir o entender o saber el futuro, ninguno de ellos tenían la verdad, sino solamente Dios, el Dios de Daniel. El día de hoy quiero hablar acerca de qué es lo que Dios dice acerca de predecir del futuro. Ya que estamos hablando del futuro, hoy yo quiero compartir un poquito ya en el grupo pequeño la enseñanza acerca de qué es lo que Dios dice acerca de predecir el futuro. Porque esto es muy interesante. Recuerda que en la historia de Daniel es llevado a estudiar, pues prácticamente Daniel se va a convertir en un adivino. Prácticamente Daniel se va a convertir en alguien que debe de ser un vidente, un sabio. Y los babilónicos tenían demasiado estudio. Hay muchas cosas que nosotros, de hecho, al día de hoy vivimos y sabemos o entendemos, porque en Babilonia, en aquel tiempo, ellos estudiaban y creían mucho en los dioses. Ellos creían que los dioses, porque eran una nación, una cultura que creía no solamente en un dios, pero en varios dioses, ellos creían que a través de las estrellas y los planetas, del color de las estrellas o de los planetas, de alguna otra forma los dioses nos hablaban. Así es que ellos observaban constantemente el cielo para adquirir sabiduría, no de una forma científica, sino más de una forma religiosa. Eso es lo que pasaba. Y en la palabra de Dios, en la historia de Daniel, miramos que el rey Nabucodonosor le dice en este programa de adoctrinamiento, prácticamente ellos iban a aprender lo que era la magia y lo que era la adivinación. Hay una escritura que está en Daniel capítulo 1, versículo 4. Voy a leer de la Biblia parafraseada porque me gusta la forma en que esta Biblia lo describe. Dice así: instrúyelos en las tradiciones babilónicas de la magia y la adivinación. En pocas palabras, Daniel iba a ser un brujo, iba a ser un adivino. Eso es lo que él iba a estar aprendiendo, a ser un brujo, a ser un adivino. Así es que de repente Daniel va a tener que aprender muchas cosas que pues él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero como los babilónicos creían en eso, eso era lo que Daniel iba a estar estudiando. Así es que por Babilonia, por la cultura babilónica, ellos fueron los primeros, de hecho, que pudieron ver a Júpiter, al planeta Júpiter, sin la ayuda de un telescopio. Ahora, no es porque ellos estaban buscando el conocimiento científico, es porque ellos, recuerda, ellos tenían el deseo o creían que los dioses nos hablaban a través de las estrellas y de los planetas, así es que observaban el cielo constantemente. Su deseo de conocimiento no era para aumentar la ciencia, sino era para traer más evidencia de su religión o de su propia creencia. Si tú conoces el zodiaco, ahora algunos de nosotros de repente vamos a pensar, oh, yo soy Leo, yo soy Capricornio, yo soy Sagitario. Si tú conoces el zodiaco, ¿quién crees que lo inventó?
los babilónicos. Así es, Babilonia de ahí viene esa creencia, porque ellos miraban las estrellas pensando que las estrellas, los planetas, tenían algún mensaje prediciendo el futuro para nosotros. El día de hoy miramos de repente a muchas personas hablando del zodiaco, tratando de entender el futuro, de predecir el futuro. Hay muchísimas personas en cualquier programa de televisión por ahí de entretenimiento que van a sacar un momento donde viene la lectura del zodiaco y empiezan a decirle a Aries y a Leo y a todas estas diferentes símbolos del zodiaco lo que les espera en el futuro, según lo que las estrellas están diciendo. Bueno, yo te voy a decir que esto en la palabra de Dios, la palabra lo condena, pero vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. En Babilonia estaban buscando estudiar las estrellas y los cielos, no por una cuestión de astronomía, sino por la astrología. Y la astrología es una falsa religión. Es una de las cosas en las cuales no deberíamos de nosotros de involucrarnos, porque son de las cosas que están prohibidas para nosotros y que Dios totalmente aborrece. Pero déjame darte algunos otros ejemplos que por causa de Babilonia, tú y yo el día de hoy seguimos todavía viviendo algunos de esos conceptos. ¿Sabes tú que la hora tiene 60 minutos o el minuto tiene 60 segundos? Porque el número 60 en Babilonia se creía que era un número mágico, y entonces dividieron la hora en 60, el minuto en 60, y por eso hoy inclusive tenemos un ángulo de 360 grados, porque el número 60 para los babilónicos era muy importante, y ellos lo miraban como algo de adivinación, algo bueno, algo que les traía suerte a ellos, y por eso el número 60 está ahí. Sin darnos cuenta, tú y yo seguimos refiriéndonos a un concepto que empezó en Babilonia todavía en este instante, y en este momento lo seguimos haciendo. Así es que ellos tuvieron una influencia muy grande y han tenido una influencia muy grande. El día de hoy ya no lo miramos como ellos lo miraban en aquel entonces, cuando solamente tenían la intención de seguir promoviendo y trayendo más fundamento para su religión y para sus creencias y para su religión oculta prácticamente en ese aspecto. Pero si regresamos a la historia de Nabucodonosor, recuerda que la razón del por qué Nabucodonosor se enojó tanto es porque él quería saber el futuro. Él había tenido un sueño y el sueño él quería saber el significado, y él sabía que ese significado, o él creía que ese significado tenía que ver con el futuro. Y el día de hoy hay muchos videntes, hay muchos brujos, hay muchos adivinos, hay mucha gente que lee las cartas, hay mucha gente que se pone a la lectura de la mano o del café, hay muchísimas cosas, inclusive la gente que todavía está pensando que el zodiaco es real. Y todas estas personas, de alguna u otra forma, están queriendo saber el futuro. Constantemente, ese es nuestro deseo. ¿Sabes por qué deseamos saber el futuro? Porque nosotros tenemos la creencia de que si nosotros sabemos el futuro, entonces de alguna u otra forma tendremos más control sobre ese futuro. Porque si algo está cambiando, ¿verdad? Constantemente, el mundo el día de hoy está cambiando, es un cambio increíble, pero lo que sucede con el cambio es que es impredecible, es decir, no sabes lo que va a cambiar. El futuro está cambiando, está siendo afectado, el tuyo y el mío y el de todos nosotros, pero es impredecible. Aunque sabemos que lo único constante es el cambio, no sabemos qué es lo que va a cambiar. Y muchos de nosotros y muchas personas tienen un afán fuerte por entender y conocer el futuro. Así es que muchas personas se meten en alguna de estas ciencias ocultas, como la adivinación, como la lectura de cartas y muchas otras cosas que ellos buscan con tal de saber el futuro. Igual que Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía la misma meta y el mismo objetivo que el día de hoy muchas personas tienen. Bueno, déjame darte
tres cosas que Dios dice acerca de predecir el futuro que son muy importantes para nosotros para que las podamos entender. La primera es que nadie sabe el futuro excepto Dios. Nadie, escúchame, ningún adivino, ningún psíquico, ningún astrólogo, ningún brujo, ninguna de estas personas conoce el futuro, solamente Dios. Es el único que conoce el futuro. Si alguien te dice que conoce el futuro a través de la lectura de cartas o de mano, a través de la lectura del café, a través de muchas cosas que hay donde la gente está tratando de sacar dinero, te está mintiendo. Porque la Biblia dice completamente y es muy claro que solamente Dios es el único que conoce el futuro y nadie más. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 7, nadie sabe lo que sucederá. Nadie sabe. No hay un solo adivino, no hay un solo vidente, no hay un solo psíquico que te pueda decir el futuro. Nadie de ellos. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 14, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Nadie. La palabra de Dios es muy clara para esto. Si alguien viene y te dice que te pueden decir tu futuro, tú sabes ahora que esa persona es un charlatán. Te está mintiendo. Y tal vez su objetivo es controlarte. Y tal vez su objetivo es inclusive sacarte dinero. Segunda pregunta o respuesta acerca de predecir el futuro. ¿Qué dice la Biblia acerca de predecir el futuro? Número 2. Todo psíquico y medium son un fraude y son falsos. Toda persona, todo aquel psíquico que te va a decir, que te va a adivinar, son 100% un fraude. Los astrólogos, los adivinos, los psíquicos. Es más, la Biblia dice que estas personas son usadas por Satanás, por el diablo, por Lucifer, por los diferentes nombres que la Biblia y títulos que la Biblia le da a Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás usa a estas personas para confundir y engañar a los creyentes. Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 44, versículo 25. Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos, convierto su sabiduría en necedad. En la Biblia hay muchos eventos y sucesos, como en el caso de Daniel, donde personas están anhelando conocer el futuro y no pueden porque solamente es Dios el que conoce el futuro. Y aquellas personas, aquellos psíquicos, aquellos mediums, aquellos adivinos, simplemente están jugando a ser Dios y no pueden predecir el futuro, son completamente falsos. Levítico capítulo 19, versículo 31, mira lo que dice esta palabra. No te contamines al recurrir a los medios, a los que consultan a los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. La Biblia habla de una contaminación para aquellas personas que van y consultan a alguna de estas personas con estos títulos, como un medium, un adivino, un mago, un brujo, aun sea magia negra o magia blanca, en verdad no importa. Están consultando las ciencias ocultas y van a traer resultados terribles a sus vidas. Dice Levítico capítulo 20, versículo 6, me pondré en contra, Dios es el que está hablando, dice, me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums y a los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Te voy a decir lo siguiente. La palabra de Dios es muy clara. La palabra condena y dice que esas personas que están haciendo esto, la Biblia dice, a ellos los va a eliminar, Dios se va a oponer en contra de ellos. Por eso es que si alguno de nosotros está consultando el zodiaco, tratando de saber qué me espera en el futuro, si alguno de nosotros estamos metidos en algún tipo de adivinación o de hechicería, si alguna persona está consultando las cartas,
leyendo el café o la mano. Aléjate de eso. La palabra de Dios nos dice que contamina nuestras vidas y que trae problemas muy grandes para nosotros si nosotros seguimos en esos caminos. Y la tercera cosa que yo quiero decir acerca de predecir el futuro es que la prueba de un profeta verdadero, de Dios, es 100% de precisión. La palabra de Dios nos enseña que si yo quiero ver a un profeta, alguien que en la Biblia pueda decirnos el futuro, porque Dios usó a profetas en la palabra de Dios para predecir el futuro, para darnos alguna visión o algún sueño, alguna profecía acerca de los eventos que están por venir. La Biblia dice que esas personas son 100% precisas. 100% precisas. Esa es la prueba de la precisión. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. Eso es lo que Dios dice. Dice, ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Escucha muy bien. Aquí Dios nos está ayudando, está haciendo una pregunta, porque nos va a dar una respuesta muy importante. ¿Cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Dice, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Dios en su palabra, en la palabra de Dios nos dice, si el profeta da una profecía y si es un verdadero profeta de Dios, la profecía 100% de precisión se cumplirá. 100%. Es decir, si un profeta viene y el 90% de sus predicciones se cumplen, pero el 10% no, es un falso profeta. Es más, vamos mucho más para allá, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Y tú y yo no podemos movernos de lo que la palabra nos dice. Si un profeta viene y nos dice una profecía, que es falsa, esa persona es un falso profeta. La palabra de Dios dice, el verdadero profeta es el que viene y 100% de precisión. Esa es la primera prueba. Y hay otra prueba más. Es la prueba que lo que ese profeta nos habla debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, dice así. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Sí, la palabra de Dios nos dice, está la Biblia y la profecía no va a contradecir lo que está en la palabra de Dios. Nosotros podemos mirar, nosotros podemos ver lo que Dios dice acerca del predecir el futuro. La primera, nadie sabe el futuro, solamente Dios. Todo psíquico, todo medium son un fraude y son falsos, y que la prueba de un profeta verdadero de Dios es 100% de precisión. Está la prueba de la precisión y está la prueba de la palabra de Dios. Lo que hizo Nabucodonosor, eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer, y esto lo está haciendo un rey pagano, que gracias al testimonio de Daniel después se acerca a Dios. Pero este rey, cuando llegan, manda a traer a los adivinos, les dice, ustedes díganme mi sueño, porque si son adivinos, si ustedes saben, tienen esa sabiduría, entonces no necesitan que yo les diga lo que yo soñé. El día de hoy hay tantas técnicas de interrogación que si algún día te pones a hablar con un psíquico, con alguna persona que te va a predecir el futuro, te va a empezar a hacer preguntas. Y las técnicas de interrogación están creadas precisamente para que la persona pueda hablar las respuestas que yo estoy esperando escuchar. Es decir, sin que tú sepas, me estás dando a mí una respuesta. Por eso Nabucodonosor fue muy sabio. Cuando les digo, no les voy a decir nada. Ustedes lo único que están haciendo es ganando tiempo, porque no sabes lo que yo soñé. Porque si fueras verdaderamente un vidente, si fueras verdaderamente un profeta,
si fuera realmente quien tú dices que eres, entonces tú sabrías lo que yo soñé. Y no solamente sabrías lo que yo soñé, pero también sabrías el significado de lo que yo soñé. Así es que no te voy a decir nada, ahora te toca a ti hablar. Es bien interesante. Cuando una persona habla a la línea psíquica y le van a decir su futuro, lo primero que le preguntan es, ¿me podría dar el número de su tarjeta de crédito? Pues hay que cobrar la sesión, ¿verdad? ¿Me podría dar el número de su tarjeta de crédito? Esta debería ser la prueba. No deberías estar llamando a estas líneas psíquicas. Pero si estás llamando, diles, bueno, quiero saber qué tan psíquico eres. Y si tú eres un verdadero psíquico, dime cuál es el número de mi tarjeta. Tal y como lo hizo Nabucodonosor. Porque entonces, en verdad comprobarías que esa persona sabe o está haciendo lo que realmente esa persona está promocionando. Pero nos damos cuenta que son falsos profetas, falsas personas, son un fraude 100% porque no pueden ellos predecir el futuro, no hay forma. Esto que le pasó a Daniel, esta prueba, a los 17 años de edad le pasó a Daniel. Y muchos de nosotros de repente estamos pasando tiempos difíciles en este momento y estamos tratando de ver el futuro. Es de locos tratar de predecir el futuro. Es impredecible, no lo podemos hacer. Así es que, ¿cuál sería una respuesta bíblica para un futuro incierto? ¿Cómo deberíamos de responder ante un futuro que no sabemos y que solamente Dios lo sabe y que no hay forma en que yo me dé cuenta, en que tú te des cuenta de lo que va a pasar? ¿Qué hacemos? Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice así: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. No importa lo que digan las encuestas, los expertos y lo que cada persona pronostica que va a pasar, cada psíquico, cada adivino, nadie sabe con certeza predecir lo que va a suceder el día de mañana. Así es que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Déjame decirte 3 cosas que nos enseña la palabra de Dios acerca del futuro incierto que tenemos. La primera cosa que nos enseña la palabra de Dios es que si tú vas a tratar, como es imposible predecir el futuro, lo que debemos de hacer es estar planeando, establecer objetivos que vayan de acuerdo a la dirección de Dios. Si Dios es el único que sabe el futuro, entonces ve con Dios. Pídele a Dios y dile que te muestre sus propósitos, sus planes para tu vida y empieza a establecer tu vida de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Porque Él es el único que sabe el futuro, nadie más lo sabe. No importa si tú y yo estamos buscando cualquier persona que nos diga este es el futuro, tú y yo sabemos ahora que simplemente eso es falso, eso no sirve, eso no existe. Aunque muchas personas hacen fraude con eso y a muchas personas engañan, no es verdad. Entonces, si Dios es el único que sabe el futuro, haríamos muy bien establecer nuestra vida, nuestro objetivo sobre los propósitos de Dios. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué verso? Los planes de Dios. Dios tiene buenos planes para ti y para mí, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Entonces empecemos a poner nuestra vida y nuestros planes, nuestro objetivo, el objetivo de nuestra vida, el plan de nuestra vida en base al propósito de Dios. Empecemos a buscar de Dios, empezamos a buscar dirección de Dios. Mira este par de proverbios, dice Proverbios capítulo 16, versículo 1. El hombre propone y Dios dispone. La verdad es que planear sin buscar de Dios es de locos. Es de locos, no vale la pena. Antes de que tú planees tu vida, tu futuro, busca de Dios. Comienza orando, comienza pidiéndole a Dios, enséñame qué son tus planes para mi vida. Dios no te va a revelar todos los planes
Y la mayoría de nosotros ni siquiera nos dice las fechas, los momentos, los tiempos. Dios nos enseña que tiene planes para nosotros. Y entonces día con día vamos confiando en Él. Por eso el versículo de Mateo 6 decía, no te preocupes por el día de mañana. ¿De cuál es el caso? Simplemente el día de hoy empieza a orar y a pedirle a Dios que empecemos a planear de acuerdo a los propósitos y la dirección de Dios. La segunda cosa que miramos en el verso de Mateo capítulo 6 es, ya lo mencioné, vivir un día a la vez. Vivamos un día a la vez. No podemos predecir lo que va a pasar el día de mañana, nadie lo puede saber, entonces hay que vivir nosotros un día a la vez. Eso es lo que sucede. La mayoría de las personas pasan mucho tiempo arrepintiéndose del pasado y bien preocupados por el futuro, que esas personas no disfrutan su presente. Sí, ya sea que estamos preocupados por lo que pasó, lamentándonos por lo que sucedió, o preocupados y temerosos por nuestro futuro, que lo que tenemos enfrente no lo podemos disfrutar. Esta frase de John Lennon escribió y dijo esto: la vida es lo que te pasa mientras estás ocupando haciendo planes. La vida es lo que pasa mientras tú y yo estamos ocupados haciendo planes. Si a veces estamos tan ocupados en tantas cosas y la vida se nos pasa. De repente por ahí tu social media te saca algún recuerdo de hace 2 o 3 años y a veces pensamos, ¿cuánto tiempo? ¡Qué rápido pasó el tiempo! Sí, porque no nos damos cuenta que la vida se está pasando enfrente de nosotros y nosotros estamos tan ocupados en muchas otras cosas que no le estamos poniendo atención. Así es que simplemente empecemos hablando acerca de un futuro incierto, empecemos pidiéndole a Dios su dirección y empecemos a vivir un día a la vez. Dice Mateo capítulo 6 versículo 34, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Yo te animo, decídete a disfrutar al máximo el día de hoy. Y hay un tercer consejo. Si vas a hacer algo, no lo demores. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Porque tú y yo no tenemos el tiempo comprado, no tenemos la vida comprada. Si vamos a hacer algo, hagámoslo en este momento. Demorar las cosas, pensar el día de mañana, algún día lo haré. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? Eso de algún día lo haré se convierte en ningún día lo haré. Muchos de nosotros el tiempo se nos está pasando. Hazlo ahora. Dice Proverbios capítulo 27 versículo 1. Nunca presumas acerca del mañana. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. ¿Sí? Mira el versículo, el proverbio. Estar prediciendo lo que va a pasar mañana es presumir, dice este pasaje. No vale la pena. Nadie lo sabe hacer. Nadie lo puede decir. Entonces, como nadie sabe el futuro, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Comprométete a Cristo ahora. Dale tu corazón ahora. No tardes más tiempo. Es ahora. Ese es el tiempo. Ese es el momento. No tenemos el futuro asegurado. Es un futuro incierto. La palabra de Dios nos enseña que nadie puede saber el futuro. Nabucodonosor estaba muy enojado porque nadie le decía acerca del futuro. Daniel, de una forma sobrenatural, ya en ninguna forma podemos ver que Daniel, en una forma equivocada, vemos que Daniel buscó de Dios y Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor y también le dio el significado. Y como Daniel era un profeta verdadero de Dios, 100% lo que Daniel dijo se cumplió. Pero la mayoría de nosotros no vamos a saber el futuro. Y qué bueno, porque en medio de todo esto podemos vivir todos los días simplemente confiando en Dios, en la gracia de Dios. Nuestro deseo de saber el futuro, ese deseo de inseguridad que tenemos, que se refleja en quiero controlar, quiero saber el futuro, quiero saber lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces simplemente pide a Dios.
Dios, quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, de acuerdo a tus planes, a tus propósitos. Señor, no voy a estarme preocupando por el día de mañana. Voy a vivir un día a la vez, este día, este momento. Y por último, si vas a hacer algo, hazlo ahora, no lo demores, porque tú y yo no sabemos cuánto tiempo más tendremos en esta tierra. Les animo a que se queden en el grupo pequeño, que vayan a través de las preguntas, que abre tu corazón para que Dios pueda hablar a tu vida. Es el tiempo cuando venimos y contestamos nuestras preguntas, que en verdad es el momento en que Dios viene y hace cosas grandes en nuestras vidas. Yo les animo y en verdad deseo que tengan un gran tiempo en su grupo pequeño, un gran tiempo en el tiempo de la conversación. Y recuerden que la próxima semana estamos una vez más con otro tema más de Inquebrantable, la serie en grupos pequeños. Ha sido una bendición para mí haber estado con ustedes en este día. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y que pasen un buen tiempo.